Hoy te voy a contar la historia de un joven policía que multó el carro equivocado. Carlos Mendoza no sabía que acababa de desafiar al hombre más peligroso de Colombia, Pablo Escobar. Pero lo que pasó después dejó a todos aterrados. Ayúdanos a llegar a los 250 likes para seguir trayendo estas historias increíbles que marcaron la historia de nuestro país. Esto es Descontrol News. Iniciemos. El calor sofocante de Medellín se hacía sentir incluso a las 7 de la mañana. Las calles empedradas del barrio de Envigado comenzaban a llenarse de vida mientras los primeros rayos de sol se filtraban entre las montañas que abrazan la ciudad. Carlos Mendoza, un joven policía de apenas 25 años, caminaba con paso firme por la avenida principal, ajustando su uniforme azul marino que ya comenzaba a humedecerse por el calor matutino. Llevaba apenas 6 meses en la Fuerza Policial de Medellín, tiempo suficiente para conocer las rutinas del barrio, pero no lo suficiente para reconocer todos los rostros que se movían en las sombras del poder. Carlos era hijo de un campesino de Antioquia que había luchado toda su vida para darle educación a sus hijos. Su madre, María Elena, trabajaba como costurera en una pequeña fábrica textil y entre ambos habían logrado costear los estudios de Carlos en la Academia de Policía. El joven tenía principios sólidos, heredados de una familia trabajadora y honesta. Para él, la justicia no era solo una palabra escrita en los libros de ley, sino un compromiso personal que había asumido el día que juró proteger y servir a su comunidad. Sin embargo, la realidad de Medellín, en 1983, era mucho más compleja de lo que Carlos había imaginado durante sus días de entrenamiento. Esa mañana particular, Carlos había recibido una llamada de rutina sobre un vehículo mal estacionado que estaba bloqueando la entrada de una pequeña tienda de abarrotes en la carrera 43A. Don Ernesto, el propietario de la tienda, era conocido en el barrio por su carácter amable y su tendencia a no crear problemas innecesarios. Si él había llamado a la policía, definitivamente había una buena razón. Mientras se dirigía hacia el lugar indicado, Carlos observaba el movimiento matutino del barrio. Las vendedoras de arepa ya tenían sus puestos listos. El aroma del café recién molido se mezclaba con el olor húmedo de la tierra después de la lluvia nocturna, y los niños corrían hacia sus escuelas con sus uniformes impecables y sus mochilas al hombro. Era una estampa que siempre lo tranquilizaba y le recordaba por qué había elegido esa profesión. Al doblar la esquina de la carrera 43, Carlos vio inmediatamente el problema. Un Mercedes-Benz negro, modelo reciente y obviamente costoso, estaba estacionado de tal manera que bloqueaba completamente la entrada de la tienda de don Ernesto. El vehículo brillaba bajo el sol matutino. Sus cromados reflejaban la luz de manera casi cegadora y era evidente que pertenecía a alguien con recursos económicos considerables. Don Ernesto, un hombre de unos 60 años con cabello canoso y manos curtidas por el trabajo, se acercó a Carlos con evidente alivio en su rostro. «Agente Mendoza, gracias por venir tan rápido», dijo don Ernesto, secándose el sudor de la frente con un pañuelo desgastado. «Este carro lleva aquí desde anoche. No he podido abrir mi tienda porque los clientes no pueden entrar y ya perdí las ventas de la mañana». Carlos observó el vehículo con más detenimiento. No había nadie en su interior. Las ventanas estaban ligeramente polarizadas y no se veía ninguna identificación especial que pudiera indicar que pertenecía a algún funcionario o persona con privilegios especiales. Para él era simplemente un carro mal estacionado que necesitaba ser removido. «No se preocupe, don Ernesto, voy a resolver esto inmediatamente», respondió Carlos con la confianza característica de quien cree firmemente en el poder de la ley y el orden.
Se acercó al Mercedes-Benz y comenzó a inspeccionarlo en busca de alguna información sobre el propietario. Las placas eran de Antioquia, pero no tenían ninguna marca especial. El interior, aunque parcialmente oculto por los vidrios polarizados, mostraba signos de lujo: asientos de cuero, detalles dorados y lo que parecía ser un teléfono móvil, algo extremadamente raro y costoso en esa época. Mientras Carlos examinaba el vehículo, no se dio cuenta de que desde el café La Esperanza, ubicado justo al frente, 3 hombres lo observaban con atención. Uno de ellos, vestido con una guayabera blanca impecable y pantalón de lino, tomaba tranquilamente su tinto matutino mientras seguía cada movimiento del joven policía. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no mostraban prisa ni preocupación, solo una curiosidad calculada. Este hombre era Pablo Emilio Escobar Gaviria, aunque para Carlos no era más que un ciudadano común que había decidido desayunar en el café del barrio. A sus 34 años, Pablo ya había construido un imperio que se extendía mucho más allá de las fronteras de Colombia, pero mantenía la costumbre de mezclarse entre la gente común de Medellín, especialmente en Envigado, el barrio donde había crecido y donde aún conservaba una casa modesta para sus encuentros más discretos. Los otros 2 hombres que lo acompañaban eran Gustavo Gaviria, su primo y mano derecha en los aspectos logísticos de la organización, y John Jairo Velázquez, conocido como Popeye, uno de sus sicarios más leales. Ambos mantenían una postura relajada, pero alerta, características típicas de quienes habían aprendido a vivir en constante vigilancia. «Jefe, ¿quiere que me encargue del uniforme?», preguntó Popeye en voz baja, usando el término despectivo que solían emplear para referirse a los policías. Pablo levantó ligeramente la mano, un gesto casi imperceptible que significaba espera. Tenía curiosidad por ver cómo se desarrollaría la situación. En los últimos meses había estado evaluando la corruptibilidad de los nuevos policías que llegaban al área metropolitana de Medellín. Algunos se mostraban receptivos a los sobornos desde el primer encuentro. Otros necesitaban un poco más de persuasión y unos pocos... Bueno, esos pocos solían representar problemas que requerían soluciones más definitivas. Carlos, ajeno a la atención que había captado, continuó con su trabajo. Sacó su libreta de multas y comenzó a llenar los datos correspondientes. Según el Código de Tránsito, el propietario del vehículo tendría 24 horas para pagar la multa y retirar el carro, o de lo contrario, sería remolcado al depósito municipal. Mientras escribía, Carlos no pudo evitar sentir cierta indignación. En su mente, este tipo de comportamiento representaba todo lo que estaba mal en la sociedad. Alguien con dinero que creía que las reglas no se aplicaban a él, que podía estacionar donde se le diera la gana, sin considerar el impacto en los trabajadores honestos como don Ernesto. «Estos ricos creen que pueden hacer lo que se les da la gana», murmuró Carlos mientras terminaba de llenar la multa. «Seguramente es algún narcotraficante que piensa que con dinero puede comprar todo en esta ciudad». Sus palabras, aunque dichas en voz baja, fueron escuchadas por varios transeúntes que pasaban por la acera. Entre ellos estaba doña Carmen, una señora mayor que conocía muy bien el barrio y que inmediatamente sintió un escalofrío al escuchar el comentario del joven policía. Ella había visto salir a Pablo del café apenas unos minutos antes y sabía perfectamente de quién era ese Mercedes-Benz negro. Doña Carmen aceleró el paso tratando de alejarse del área antes de que la situación se complicara. En Medellín, en 1983, hacer comentarios despectivos sobre narcotraficantes, especialmente si uno de ellos estaba presente, podía tener consecuencias mortales. Carlos terminó de llenar la multa y la colocó cuidadosamente bajo el limpiaparabrisas del Mercedes-Benz.
Se sentía satisfecho con su trabajo. Había cumplido con su deber. Había defendido los derechos de un comerciante honesto y había demostrado que en su jurisdicción las leyes se aplicaban por igual, sin importar el estatus económico del infractor. «Listo, don Ernesto», dijo Carlos volteándose hacia el tendero. «Le puse la multa correspondiente. Si no retiran el carro en 24 horas, llamaré a la grúa para que se lo lleven al depósito». Don Ernesto asintió agradecido, pero había algo en su expresión que no encajaba completamente. Sus ojos mostraban alivio por la solución inmediata a su problema, pero también una preocupación profunda que no logró ocultar completamente. «Gracias, agente Mendoza. Usted siempre tan cumplidor», respondió don Ernesto, pero su voz temblaba ligeramente. Carlos no notó la nerviosidad en la voz del comerciante. Estaba demasiado concentrado en su sensación de satisfacción personal. Se ajustó la gorra y comenzó a caminar de regreso hacia su ruta de patrullaje, silbando suavemente una canción que había escuchado en la radio esa mañana. Mientras se alejaba, Carlos no vio cuando Pablo Escobar se levantó de su mesa en el Café La Esperanza y caminó lentamente hacia su Mercedes-Benz. El capo tomó la multa del parabrisas y la leyó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus dedos, adornados con un anillo de oro con sus iniciales, sostuvieron el papel por unos segundos antes de doblarlo cuidadosamente y guardarlo en el bolsillo de su guayabera. «Gustavo», dijo Pablo en voz baja a su primo, «averigua todo sobre este agente Mendoza». Gustavo Gaviria asintió y tomó nota mental del nombre que aparecía en la multa. No era la primera vez que su primo le pedía información sobre un policía, pero había algo en el tono de Pablo que sugería que esta investigación tendría una prioridad especial. Pablo se subió a su Mercedes-Benz y arrancó el motor. Mientras conducía lentamente por la carrera 43A, observó por el espejo retrovisor cómo Carlos continuaba su patrullaje completamente ajeno al hecho de que acababa de convertirse en el foco de atención del hombre más peligroso de Colombia. La tarde caía sobre Medellín cuando Carlos regresó a la estación de policía para terminar su turno. Había sido un día tranquilo después del incidente del Mercedes-Benz y se sentía satisfecho con su trabajo. Al llegar a la estación, su supervisor, el sargento Ramírez, lo esperaba con una expresión seria en su rostro. «Mendoza, necesito hablar contigo», dijo el sargento señalando hacia su oficina. Carlos siguió a su superior, preguntándose si había hecho algo mal durante su patrullaje. El sargento Ramírez era un hombre de unos 50 años, veterano de muchas batallas, tanto en las calles como dentro de la institución policial. Tenía la reputación de ser justo, pero firme, y Carlos lo respetaba profundamente. Una vez en la oficina, el sargento cerró la puerta y se sentó detrás de su escritorio, indicándole a Carlos que tomara asiento. «Carlos», comenzó el sargento con un tono paternal, «recibí algunos comentarios sobre tu trabajo de hoy, específicamente sobre una multa que pusiste en Envigado». Carlos asintió con confianza. «Sí, señor, un Mercedes-Benz que estaba bloqueando la entrada de una tienda. Todo se hizo según el protocolo establecido». El sargento Ramírez suspiró profundamente y se recostó en su silla. «Carlos, hijo, en esta ciudad hay ciertas situaciones que requieren tacto especial. No todos los carros pueden ser multados de la misma manera». La confusión se reflejó en el rostro de Carlos. «No entiendo, sargento. La ley es igual para todos. ¿No es así?» «En teoría sí», respondió el sargento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero en la práctica hay personas en esta ciudad que es mejor no molestar innecesariamente». Carlos sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. «¿Me está diciendo que debo ignorar las infracciones dependiendo de quién las cometa?» El sargento Ramírez
Se acercó a la ventana de su oficina y observó las calles de Medellín que se oscurecían con la llegada de la noche. Carlos, tú eres un buen muchacho. Tienes principios sólidos y eso es admirable, pero también eres joven y no entiendes completamente cómo funcionan las cosas en esta ciudad. Entonces, explíquemelo, dijo Carlos con una mezcla de frustración y determinación en su voz. El sargento se volvió hacia él. Hay personas en Medellín que tienen influencias, personas que pueden hacer que la vida de un policía sea muy complicada o muy corta. Las palabras del sargento cayeron sobre Carlos como un balde de agua fría. Por primera vez desde que había tomado la decisión de convertirse en policía, comenzó a entender que el mundo no era tan claro como había imaginado. ¿Está diciéndome que ese Mercedes-Benz pertenece a uno de esos influyentes?, preguntó Carlos. El sargento Ramírez no respondió directamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. Esa noche, Carlos regresó a su pequeño apartamento en el barrio popular con una sensación de inquietud que no había experimentado antes. Su apartamento era modesto, pero limpio. Una sala pequeña con un sofá gastado pero cómodo, una mesa de madera donde solía comer y estudiar, y una fotografía de sus padres que presidía la habitación desde una repisa improvisada. Se sentó en su sofá y repasó los eventos del día. El comentario que había hecho sobre narcotraficantes ahora resonaba en su mente con una dimensión diferente. ¿Era posible que hubiera multado a uno de los criminales más peligrosos de la ciudad sin saberlo? Carlos podía imaginar que en ese mismo momento, en una lujosa finca en las afueras de Medellín, Pablo Escobar revisaba un expediente completo sobre su vida, su lugar de nacimiento, los nombres de sus padres, su dirección actual, sus calificaciones en la Academia de Policía e incluso fotografías tomadas sin su conocimiento durante los últimos días. La investigación había sido rápida y exhaustiva. Pablo ahora sabía que Carlos Mendoza era hijo de campesinos humildes, que había trabajado medio tiempo durante sus estudios para costear la academia, que enviaba parte de su salario a sus padres cada mes, y que tenía una novia llamada Sandra que estudiaba enfermería en la Universidad de Antioquia. Pablo cerró el expediente y se recostó en su silla de cuero italiano, una sonrisa calculada dibujándose en su rostro. Había tomado una decisión sobre el joven policía Carlos Mendoza, una decisión que cambiaría para siempre la vida de la gente y que enviaría un mensaje claro a toda la fuerza policial de Medellín sobre las consecuencias de desafiar, incluso sin saberlo, al hombre más poderoso de la ciudad. El destino de Carlos Mendoza estaba sellado y él no tenía la menor idea de lo que se avecinaba. 3 días habían pasado desde el incidente de la multa y Carlos Mendoza había logrado convencerse a sí mismo de que las advertencias del sargento Ramírez habían sido exageradas. El trabajo policial continuaba con normalidad. Patrullajes rutinarios, informes de pequeños hurtos y la ocasional intervención en disputas domésticas. La vida en Medellín seguía su curso aparentemente pacífico, al menos en la superficie. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que desde el momento en que había colocado esa multa en el parabrisas del Mercedes-Benz negro, su vida había comenzado a ser observada con la precisión de un microscopio. Cada movimiento, cada rutina, cada persona con la que interactuaba, todo estaba siendo catalogado y analizado por la eficiente red de información de Pablo Escobar. En una oficina discreta ubicada en el segundo piso de una ferretería en el centro de Medellín, Gustavo Gaviria revisaba minuciosamente el expediente que había compilado sobre el joven policía. La habitación era simple, pero funcional. Un escritorio de madera, varios archivadores metálicos, un teléfono de línea fija y mapas de la ciudad colgados en las paredes, marcados con pequeños alfileres de colores que indicaban diferentes tipos de operaciones.
John Jairo, dijo Gustavo dirigiéndose a Popeye, quien limpiaba meticulosamente una pistola Beretta 92 mientras escuchaba música de Marco Antonio Solís en una pequeña radio de pilas. Pablo quiere que le des un informe completo sobre las actividades de Mendoza. Popeye dejó la pistola sobre la mesa y tomó una libreta de apuntes. Su letra, sorprendentemente legible para alguien de su reputación, había registrado cada detalle de los últimos 3 días de vigilancia. Carlos Mendoza, 25 años. Comenzó Popeye, leyendo sus notas como si fuera un estudiante presentando un informe escolar. Sale de su apartamento todos los días a las 6:15 de la mañana. Camina 2 cuadras hasta la panadería antioqueña, donde compra una arepa con queso y un café negro. La señora que atiende se llama Esperanza, y él siempre le pregunta por su hijo que estudia en Bogotá. Gustavo anotaba mentalmente cada detalle. Para Pablo, la información no era solo poder, era un arte. Conocer los hábitos más íntimos de una persona permitía predecir sus movimientos y, más importante, identificar sus vulnerabilidades. Después del desayuno, continuó Popeye, camina hasta la estación de policía por la carrera 52, siempre por la misma ruta. Saluda al señor que vende periódicos en la esquina. A veces compra El Tiempo o El Colombiano. Los domingos no trabaja y va a misa de 8 de la mañana en la iglesia de San José. ¿Familia?, preguntó Gustavo. Sus padres viven en un pueblo cerca de Santa Rosa de Osos. Recibe cartas de ellos cada semana y él les manda dinero cada mes. Tiene una novia, Sandra Restrepo, estudiante de enfermería. Se ven los viernes y sábados. Generalmente van al cine Rex o caminan por el parque de Envigado. Gustavo cerró su libreta y se recostó en su silla. La información era exactamente lo que Pablo necesitaba. Un perfil completo de un hombre predecible, con rutinas establecidas y, más importante, con personas que le importaban lo suficiente como para convertirse en puntos de presión. Mientras tanto, en su finca de las afueras de Medellín, Pablo Escobar se encontraba en una de sus actividades favoritas, alimentar a los animales de su zoológico privado. Vestido con una camiseta blanca y jeans, cargaba un balde lleno de frutas mientras caminaba hacia el área donde mantenía a sus hipopótamos. Era una imagen extraña. Uno de los criminales más peligrosos del mundo, compartiendo un momento de aparente tranquilidad con los animales que había traído desde África. «Patrón», dijo uno de sus empleados, acercándose respetuosamente. «Don Gustavo lo está esperando en la casa con el informe que pidió». Pablo asintió sin despegar la vista de los hipopótamos. Había algo en estos animales que lo tranquilizaba. Su poder silencioso, su capacidad de parecer dóciles mientras mantenían una fuerza letal siempre lista para ser desatada. En cierto modo, Pablo se veía reflejado en ellos. Terminó de alimentar a los animales y se dirigió hacia la casa principal de la finca. La construcción era imponente pero no ostentosa. Paredes de ladrillo a la vista, techos altos y amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de las montañas antioqueñas. El interior mezclaba el lujo con cierto gusto campestre, muebles de cuero, obras de arte colombiano y siempre, en algún lugar visible, fotografías de su familia. Gustavo lo esperaba en el estudio, una habitación que servía como centro de operaciones informal para muchas de las decisiones importantes de la organización. Las paredes estaban cubiertas de mapas detallados de Colombia, Estados Unidos y las rutas del Caribe. Un escritorio masivo dominaba el centro de la habitación y sobre él se encontraba el expediente completo de Carlos Mendoza. «Primo», dijo Pablo mientras se servía un whisky de una botella de etiqueta negra, «cuéntame todo sobre nuestro amigo policía». Gustavo abrió el expediente y comenzó su presentación con la misma meticulosidad que habría usado para planear una operación de tráfico internacional. «Carlos Mendoza es exactamente lo que parece.
Un policía honesto de origen campesino con principios sólidos, comenzó Gustavo. No tiene deudas significativas, no frecuenta prostíbulos ni cantinas, no juega y no muestra signos de vicios costosos. Su mayor gasto mensual es el dinero que envía a sus padres. Pablo tomó un sorbo de whisky y sonrió. Interesante. Un policía incorruptible en Medellín es como encontrar un unicornio. Hay más, continuó Gustavo. Hablé con algunos de sus compañeros de la academia. Dicen que siempre fue el más serio del grupo, que nunca participaba en las fiestas y que durante los entrenamientos se mostraba inflexible con respecto a seguir las reglas al pie de la letra. ¿Y qué dicen sus superiores actuales? El sargento Ramírez lo describe como problemático por idealista. Aparentemente ya ha tenido varios enfrentamientos menores con policías más experimentados, porque se niega a hacer arreglos con comerciantes que no tienen licencias en orden. Pablo se dirigió hacia uno de los ventanales y observó el atardecer que comenzaba a teñir de naranja las montañas. En su mente se formaba un plan, no solo para lidiar con Carlos Mendoza, sino para enviar un mensaje que resonara en cada estación de policía de Antioquia. «Gustavo», dijo Pablo sin voltear hacia su primo, «¿cuántos policías incorruptibles crees que hay en Medellín?» «Muy pocos, primo. La mayoría entiende rápidamente cómo funcionan las cosas aquí». «Exactamente. Y cuando aparece uno que no quiere entender, se convierte en un problema para todos, no solo para nosotros, sino para el sistema completo». Pablo se volvió hacia Gustavo con esa mirada que sus asociados habían aprendido a interpretar como el preludio de una decisión importante. «Vamos a hacerle una propuesta a Carlos Mendoza», dijo Pablo con una sonrisa que no transmitía calidez alguna. «Una propuesta que no podrá rechazar». Durante los siguientes 2 días, la vida de Carlos continuó con aparente normalidad, pero comenzaron a ocurrir pequeños eventos que individualmente podrían haber pasado desapercibidos. Su panadería favorita de repente tenía promociones especiales que lo beneficiaban. El vendedor de periódicos comenzó a regalarle revistas deportivas. Su supervisor en la estación le asignó patrullajes en zonas más tranquilas de la ciudad. Estos pequeños gestos de aparente buena suerte no eran casualidad. Pablo había dado instrucciones específicas para que la vida de Carlos mejorara ligeramente antes de su encuentro programado. Era una táctica psicológica que había perfeccionado a lo largo de los años. Hacer que la víctima se sintiera afortunada justo antes de presentarle una decisión que cambiaría su vida para siempre. El viernes por la tarde, Carlos se preparaba para terminar su turno cuando el sargento Ramírez se acercó a su escritorio. «Mendoza, hay un pequeño problema en la carrera 70 con calle 44. Nada grave, pero necesito que vayas a revisar antes de irte a casa». Carlos revisó su reloj. Faltaban apenas 20 minutos para que terminara su jornada y había prometido a Sandra que la recogería temprano para ir al cine, pero las órdenes eran órdenes. «¿Qué tipo de problema, sargento?» «Aparentemente hay una situación con un vehículo mal estacionado que está causando un pequeño trancón. Nada que no puedas manejar rápidamente». Carlos asintió, tomó su gorra y se dirigió hacia la dirección indicada. La carrera 70 con calle 44 estaba en una zona residencial tranquila, caracterizada por casas de clase media, con jardines bien cuidados y calles arboladas. Era el tipo de barrio donde las familias antioqueñas aspiraban a vivir, seguro, limpio y con una sensación de comunidad. Al llegar al lugar indicado, Carlos no vio ningún trancón ni ningún vehículo mal estacionado. De hecho, la calle estaba prácticamente vacía, lo cual era extraño para un viernes por la tarde. Se sintió confundido, pero decidió caminar un poco por la zona para asegurarse de que no había pasado por alto el problema reportado. Fue entonces
cuando escuchó una voz familiar que lo llamaba por su nombre, Agente Mendoza. Carlos se volvió y vio a un hombre que le resultaba vagamente familiar caminando hacia él. Era de mediana edad, vestía una guayabera blanca y pantalón de lino, y tenía una sonrisa amigable en el rostro. Le tomó unos segundos a Carlos recordar dónde había visto a este hombre antes. Era el cliente que había estado desayunando en el Café La Esperanza el día que había multado el Mercedes-Benz negro. «Buenas tardes», respondió Carlos cortésmente, aunque se sintió extrañamente inquieto, sin poder explicar por qué. «Qué casualidad encontrarlo por aquí», dijo el hombre acercándose con paso tranquilo. «Creo que no nos han presentado formalmente. Mi nombre es Pablo». Extendió su mano hacia Carlos, quien la estrechó por cortesía, notando que el hombre tenía un apretón firme y que sus manos estaban impecablemente cuidadas. «¿En qué puedo ayudarlo, señor?» Carlos esperó que el hombre completara su apellido. «Solo Pablo está bien», respondió con una sonrisa que ahora a Carlos le pareció menos amigable que unos segundos antes. «Estaba esperando la oportunidad de hablar con usted sobre un pequeño malentendido que tuvimos hace unos días». El corazón de Carlos comenzó a latir más rápido. Sin saber exactamente por qué, su instinto policial comenzó a enviarle señales de alarma. «¿Un malentendido?», preguntó Carlos tratando de mantener su voz firme. «Sí, el pequeño papel que dejó en mi carro, la multa». En ese momento, Carlos se dio cuenta de que no había sido llamado a esta dirección por casualidad. Este encuentro había sido planeado meticulosamente y él había caminado directamente hacia una trampa sin siquiera darse cuenta. Pablo notó el cambio en la expresión de Carlos y su sonrisa se amplió ligeramente. «No se preocupe, agente Mendoza. No estoy aquí para causar problemas. Al contrario, estoy aquí para ofrecerle una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó Carlos, aunque una parte de él ya temía la respuesta. «La oportunidad de ser parte de algo más grande que multar carros mal estacionados, la oportunidad de asegurar el futuro de su familia, de ayudar a sus padres, de darle a su novia Sandra todo lo que se merece». Carlos sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Este hombre conocía detalles íntimos de su vida, detalles que solo debería conocer alguien que hubiera estado investigándolo extensamente. «No sé de qué me está hablando», dijo Carlos, tratando de mantener una fachada de calma profesional. Pablo se acercó un paso más, y Carlos pudo notar el aroma de una colonia cara, mezclada con algo que no pudo identificar, pero que le provocó una sensación de peligro primitivo. «Carlos», dijo Pablo usando su nombre de pila, con una familiaridad que resultaba tanto amenazante como paternalista. «Usted me parece un joven inteligente. Seguramente se ha dado cuenta de que la vida de un policía honesto en Medellín puede ser complicada». «Mi trabajo es hacer cumplir la ley», respondió Carlos, aunque su voz sonó menos convincente de lo que había esperado. Por supuesto», asintió Pablo, «y es admirable. Pero la ley, Carlos, es como un río. Puede intentar nadar contra la corriente y tal vez logre avanzar unos metros antes de ahogarse, o puede aprender a nadar con la corriente y llegar mucho más lejos con mucho menos esfuerzo». Pablo hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la mente de Carlos. «Le voy a hacer una propuesta muy simple», continuó Pablo. «Una vez al mes, usted va a recibir información sobre ciertas actividades en su zona de patrullaje. Actividades que será mejor que no vea. A cambio, usted va a recibir una compensación que le permitirá enviar mucho más dinero a sus padres, comprarle un anillo bonito a Sandra y tal vez hasta comprarse un apartamento mejor». Carlos sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio. Todo su entrenamiento, todos sus principios, toda su educación le gritaban que rechazara la propuesta inmediatamente.
Pero otra parte de su mente, una parte más práctica y quizás más humana, comenzó a calcular las posibilidades. ¿Y si no acepto?, preguntó Carlos, aunque temía la respuesta. La sonrisa de Pablo se desvaneció por primera vez en toda la conversación. Carlos, esa no es realmente una opción. Usted ya sabe demasiado, ya está involucrado. La única pregunta es si va a ser nuestro amigo o nuestro problema. El silencio que siguió fue denso y cargado de significado. Carlos podía escuchar el latido de su propio corazón y el sonido distante del tráfico en las calles principales. Se dio cuenta de que en los próximos segundos tomaría una decisión que definiría el resto de su vida. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente Carlos. Pablo asintió comprensivamente. «Por supuesto, es una decisión importante. Tiene hasta el lunes para darme una respuesta». Pablo comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. «Ah, Carlos», dijo volteándose hacia él una última vez, «espero que entienda que esta conversación debe quedarse entre nosotros. Sería muy desafortunado si alguien más se enterara de nuestro pequeño encuentro». Carlos asintió automáticamente, aunque su mente estaba procesando las implicaciones de esa advertencia. «Que tenga un buen fin de semana, agente Mendoza. Disfrute el cine con Sandra». Pablo se alejó caminando tranquilamente por la calle, como si acabara de tener una conversación casual sobre el clima. Carlos se quedó parado en el mismo lugar durante varios minutos tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Cuando finalmente regresó a la estación de policía para firmar su salida, Carlos notó que el sargento Ramírez lo observaba con una expresión que no pudo interpretar completamente. ¿Era compasión, era conocimiento o era simplemente la mirada de alguien que había pasado por la misma situación años atrás? Esa noche, Carlos llegó tarde a su cita con Sandra. Inventó una excusa sobre un reporte que había tomado más tiempo del esperado, pero durante toda la película no pudo concentrarse en la pantalla. Su mente reproducía una y otra vez la conversación con Pablo, analizando cada palabra, cada implicación, cada posible consecuencia de cualquier decisión que tomara. Sandra, una joven de 23 años con cabello castaño y ojos verdes brillantes, notó que Carlos estaba distraído, pero atribuyó su comportamiento al estrés del trabajo. Ella estaba acostumbrada a las responsabilidades que venían con salir con un policía y había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre los detalles de su trabajo. Después del cine, mientras caminaban por el parque de Envigado, bajo la luz de las farolas, Sandra tomó la mano de Carlos. «¿Estás bien? Te noto muy pensativo hoy». Carlos la miró y por un momento consideró contarle todo. Sandra era inteligente, comprensiva y tal vez podría ayudarlo a encontrar una solución que él no había considerado. Pero las palabras de Pablo resonaron en su mente. «Sería muy desafortunado si alguien más se enterara de nuestro pequeño encuentro». «Solo fue un día difícil en el trabajo», respondió Carlos, apretando suavemente su mano. «Nada que no pueda manejar». Sandra sonrió y se recostó contra su hombro mientras continuaban caminando. «Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad?» «Lo sé», murmuró Carlos, aunque sabía que esa ya no era completamente cierta. Esa noche, Carlos se quedó despierto hasta muy tarde, observando el techo de su apartamento y repasando las opciones que tenía disponibles. Podía rechazar la propuesta de Pablo y probablemente enfrentar consecuencias terribles. Podía aceptarla y traicionar todo en lo que había creído hasta ese momento. Podía intentar encontrar una tercera opción, aunque no tenía idea de cuál podría ser. Lo que Carlos no sabía era que en ese mismo momento, en varios puntos de Medellín, otros miembros de la organización de Pablo ya estaban posicionándose para asegurar que su decisión fuera la correcta
y que, independientemente de lo que decidiera, su vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Amigos, si esta historia los está emocionando tanto como a mí al contarla, sería una gran honra para nosotros que se unieran a nuestra familia aquí en el canal. Carlos Mendoza está a punto de tomar la decisión más difícil de su vida y Pablo Escobar ya tiene todo calculado. Si quieren saber qué pasará cuando llegue el lunes y Carlos tenga que dar su respuesta, no olviden suscribirse y activar la campanita. Cada suscripción significa mucho para nosotros. Nos ayuda a seguir trayéndoles estas historias increíbles basadas en hechos reales. Y ahora continuemos para descubrir el destino de nuestro joven policía. El fin de semana pasó como una eternidad para Carlos Mendoza. Cada hora que transcurría lo acercaba más al momento en que tendría que dar una respuesta que sabía cambiaría su vida para siempre. El sábado y domingo se convirtieron en una tortura mental donde analizaba obsesivamente cada posible escenario, cada consecuencia, cada ramificación de una decisión que parecía no tener solución correcta. El sábado por la mañana, Carlos despertó empapado en sudor después de una noche plagada de pesadillas. En sus sueños veía constantemente dos caminos divergentes. Uno lo llevaba hacia una vida de lujo, pero sin honor. El otro, hacia una tumba prematura. Su apartamento, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una celda donde cada sombra podría ocultar un observador. Decidió visitar a sus padres en Santa Rosa de Osos, esperando que el aire puro del campo y la tranquilidad de la finca familiar le ayudaran a aclarar sus ideas. El viaje en bus le tomó 2 horas tiempo que aprovechó para observar el paisaje antioqueño que se extendía más allá de las ventanas. Montañas verdes, cubiertas de niebla, pequeños pueblos con iglesias coloniales y campesinos trabajando la tierra con la misma dedicación que habían heredado de generaciones anteriores. La finca de la familia Mendoza era modesta pero acogedora. Tenía una casa de bahareque con techo de tejas rojas, rodeada de cultivos de café y maíz. Su padre, don Roberto, era un hombre de 58 años curtido por el sol y el trabajo duro, con manos callosas que contaban la historia de toda una vida dedicada a la agricultura. Su madre, María Elena, conservaba la belleza serena de las mujeres campesinas antioqueñas, y su sonrisa siempre lograba tranquilizar a Carlos, incluso en sus momentos más difíciles. «Mijo», dijo su madre mientras le servía un plato humeante de frijoles con arroz y carne desmechada. «Te veo muy flaco. ¿Estás comiendo bien en Medellín?» Carlos sonrió a pesar de su estado de ánimo. Su madre siempre creía que todos los problemas del mundo se podían resolver con una buena comida casera. «Estoy bien, ma. Solo he tenido mucho trabajo últimamente». Don Roberto, que había estado revisando las cuentas de la finca en la mesa de la cocina, levantó la vista hacia su hijo. «Carlos, hijo, todo está bien. Te noto preocupado». La pregunta directa de su padre lo tomó por sorpresa. Don Roberto había desarrollado una intuición especial para detectar cuando algo no andaba bien con sus hijos. Era el resultado de años de observar sutilezas, de leer entre líneas, de entender que a veces las palabras no dichas eran más importantes que las que se pronunciaban. Carlos consideró por un momento contarles todo a sus padres. Después de todo, cualquier decisión que tomara los afectaría directamente. Si aceptaba la propuesta de Pablo, tendría dinero para mejorar sus condiciones de vida, pero viviría con la culpa de traicionar sus principios. Si la rechazaba, podría poner en peligro no solo su propia vida, sino también la de ellos. Es solo que a veces el trabajo de policía en la ciudad es más complicado de lo que esperaba, dijo finalmente Carlos. Don Roberto dejó sus papeles y se concentró completamente en su hijo.
Carlos, tu madre y yo estamos muy orgullosos de lo que has logrado. Cuando decidiste ser policía, sabíamos que habías elegido un camino difícil, pero también sabíamos que lo hacías por las razones correctas. María Elena se acercó y puso su mano en el hombro de Carlos. Mi hijo, recuerda siempre que el dinero va y viene, pero el respeto por uno mismo es lo único que nadie te puede quitar. Las palabras de sus padres resonaron profundamente en Carlos. Aquí estaban dos personas que habían trabajado toda su vida con honestidad, que habían sacrificado comodidades para darle educación a sus hijos, que nunca habían tomado atajos morales a pesar de las dificultades económicas. ¿Cómo podría traicionar esos valores ahora? Pasó el resto del sábado ayudando a su padre con las labores de la finca. El trabajo físico le ayudó a despejar su mente temporalmente, pero cada vez que dejaba de estar ocupado, la decisión pendiente regresaba a atormentarlo. El domingo por la mañana asistió a misa con sus padres en la pequeña iglesia del pueblo. El padre González, un sacerdote mayor que conocía a la familia desde que Carlos era niño, habló en su homilía sobre las tentaciones y la importancia de mantener la fe, incluso en los momentos más difíciles. Hermanos, dijo el padre González desde el púlpito, todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde el camino fácil parece más atractivo que el camino correcto. Pero recordemos que las decisiones que tomamos en esos momentos definen quiénes somos realmente. Carlos sintió como si el sermón hubiera sido dirigido específicamente a él. Cuando terminó la misa, el padre González se acercó a saludarlo. Carlos, qué gusto verte. Tus padres me han contado que estás trabajando como policía en Medellín. Debe ser un trabajo muy desafiante. La guerra entre Pablo Escobar y Carlos Mendoza había comenzado oficialmente, pero era una guerra donde solo uno de los combatientes tenía armas reales. Carlos tenía únicamente su honor y su determinación, mientras que Pablo tenía dinero, poder y una red de influencias que parecía no tener límites. Y lo peor de todo era que Carlos comenzaba a darse cuenta de que esta no era realmente una guerra entre él y Pablo. Era simplemente Pablo jugando con él, como un gato juega con un ratón antes de matarlo. La única pregunta era, ¿cuánto tiempo duraría el juego antes de que Pablo se cansara y decidiera terminar las cosas de manera definitiva? Las siguientes 24 horas determinarían si Carlos Mendoza podría encontrar una manera de luchar contra un enemigo que parecía omnipotente o si se convertiría en otra víctima más de un sistema corrupto que había aprendido a doblegarse ante el poder del dinero y la violencia. Si están viviendo esta tensión tanto como Carlos en este momento y quieren descubrir si nuestro valiente policía encontrará una manera de enfrentarse a Pablo Escobar, los invitamos a quedarse con nosotros suscribiéndose al canal. La historia de Carlos apenas está comenzando y lo que viene después los va a dejar sin palabras. Cada like y cada suscripción nos motiva a seguir investigando y contando estas historias increíbles que marcaron la historia de Colombia. Su apoyo significa el mundo para nosotros y ahora prepárense para el desenlace final. La madrugada del miércoles encontró a Carlos Mendoza completamente despierto, sentado en una silla junto a la ventana de su apartamento, observando cada sombra que se movía en la calle. Había pasado 48 horas desde que rechazó la propuesta de Pablo Escobar, y el plazo que le había dado estaba a punto de vencer. El silencio de la madrugada se sentía opresivo, cargado de una tensión que parecía espesar el aire mismo. Su apartamento, que antes había sido su refugio, ahora se había convertido en una prisión voluntaria. Desde que había sido suspendido de la policía,
Carlos había evitado salir innecesariamente, temiendo no por su propia seguridad, sino por la de cualquier persona que pudiera estar cerca de él cuando Pablo decidiera enviar su mensaje final. A las 5:30 de la mañana, el teléfono de Carlos sonó con un timbre que atravesó el silencio como un cuchillo. Su corazón se aceleró inmediatamente. En los 2 días que llevaba suspendido, nadie lo había llamado. Ni siquiera Sandra sabía exactamente lo que estaba pasando. Carlos le había dicho que tenía algunos días libres por exceso de trabajo acumulado. Con manos temblorosas, Carlos levantó el auricular. «¡Aló, Carlos!». La voz era inconfundiblemente la de Pablo Escobar, tranquila y controlada como siempre. «Espero que haya dormido bien. ¿Qué quiere?». Carlos trató de mantener su voz firme, aunque sentía como si su garganta se hubiera cerrado. «Quiero que entienda que las últimas 48 horas han sido una demostración muy pequeña de lo que puedo hacer. La suspensión de su trabajo, las quejas falsas, la fotografía de Sandra, todo eso ha sido apenas golpecitos en la puerta». Carlos cerró los ojos, sabiendo que lo peor estaba por venir. «Pero veo que usted es un hombre terco, Carlos, un hombre que prefiere el sufrimiento a la sabiduría. Así que he decidido darle una lección más educativa. Si me va a matar, hágalo, pero deje en paz a mi familia y a Sandra». Pablo rió suavemente al otro lado de la línea. «Matarlo, Carlos. Usted no entiende nada. La muerte sería un regalo demasiado generoso para alguien que me ha faltado al respeto». Hubo una pausa que se sintió eterna. «Encienda la radio, Carlos. Caracol 1260 AM. Las noticias de las 6 de la mañana van a ser muy interesantes». La línea se cortó, dejando a Carlos con el auricular en la mano y un presentimiento terrible en el estómago. Con dedos temblorosos, encendió su pequeña radio de mesa y sintonizó la frecuencia indicada. A las 6 en punto, la voz profesional del locutor llenó el apartamento. «Buenos días. Son las 6 de la mañana y estas son las noticias principales de Caracol Radio. En primer lugar, informamos sobre un grave incidente ocurrido durante la madrugada en el municipio de Santa Rosa de Osos. Una explosión de magnitud considerable destruyó completamente una casa rural en la vereda El Volcán, causando daños materiales considerables. El mundo de Carlos se desplomó. Santa Rosa de Osos, la vereda El Volcán. Esa era exactamente la zona donde vivían sus padres. Según informes preliminares de las autoridades locales, continuó el locutor, la explosión se debió aparentemente a una fuga de gas, aunque los investigadores no descartan otras causas. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales, ya que los propietarios de la vivienda, la familia Mendoza, se encontraban visitando a unos parientes en Medellín. Carlos sintió como si sus piernas fueran a ceder. Pablo había volado la casa de sus padres, pero había tenido la generosidad de asegurarse de que no estuvieran allí cuando ocurriera. Era un mensaje claro. Podía llegar a cualquiera en cualquier momento, pero por ahora había elegido misericordia. El teléfono volvió a sonar inmediatamente después de que terminara la noticia. ¿Entendió el mensaje, Carlos? Carlos no pudo responder. Su garganta estaba completamente cerrada por la emoción. «Sus padres están bien», continuó Pablo con un tono casi paternal. «De hecho, están en un hotel muy cómodo aquí en Medellín, pagado por un benefactor anónimo. Van a quedarse allí hasta que usted y yo resolvamos nuestras diferencias». «¿Qué? ¿Qué quiere de mí?», logró articular Carlos finalmente. «Lo mismo que le ofrecí desde el principio, cooperación, pero ahora las condiciones han cambiado ligeramente». Carlos esperó, sabiendo que no tenía otra opción más que escuchar. «Usted va a regresar a trabajar mañana. Las quejas en su contra van a ser retiradas misteriosamente. Va a ser reinstalado con una pequeña promoción y un aumento de sueldo,
y va a seguir siendo el policía ejemplar que siempre ha sido. Y una vez al mes va a recibir una llamada mía. Esa llamada le va a dar información sobre ciertos eventos que van a ocurrir en su zona de patrullaje. Eventos que usted no va a ver, no va a investigar y sobre los cuales no va a hacer ningún reporte. Carlos sintió como si estuviera siendo enterrado vivo. ¿Y si me niego? Carlos ya no está en posición de negarse. La próxima vez que tenga que enviarle un mensaje no va a ser tan sutil, y tal vez sus padres no van a tener la suerte de estar visitando parientes cuando algo terrible les suceda. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos entendía perfectamente que había perdido la guerra antes de darse cuenta de que estaba luchando una. «Tiene hasta mañana a las 8 de la mañana para reportarse a trabajar», dijo Pablo. Su supervisor ya recibió instrucciones de recibirlo con una sonrisa y una disculpa por el malentendido. Usted es un monstruo», murmuró Carlos. «No, Carlos, soy un hombre de negocios que entiende cómo funciona el mundo real. El monstruo es el sistema que lo entrenó para creer que la honestidad es más valiosa que la vida de las personas que ama». La línea se cortó por segunda vez, dejando a Carlos completamente solo con su derrota. Durante las siguientes horas, Carlos experimentó lo que solo se puede describir como la muerte lenta de todo en lo que había creído. Se dio cuenta de que Pablo no lo había destruido físicamente, sino que había hecho algo mucho más cruel. Lo había dejado vivo para que viviera con la conciencia de su propia impotencia. A las 10 de la mañana recibió una llamada de un hombre que se identificó como el administrador del Hotel Intercontinental. «Señor Mendoza, sus padres están alojados aquí como huéspedes especiales. Están bien, están cómodos y todas sus necesidades están siendo atendidas. Ellos creen que usted les compró una pequeña vacación como sorpresa». Carlos se dirigió inmediatamente al hotel. Encontró a sus padres en la cafetería desayunando con expresiones de total confusión, pero sin signos de haber sido maltratados. «¿Carlos?», exclamó su madre al verlo llegar. «¿Qué es todo esto? ¿Cómo pudiste pagar un hotel tan elegante?». Su padre lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hijo, esto debe haber costado mucho dinero. ¿Estás seguro de que puedes permitirte esto?». Carlos se sentó con ellos, tratando desesperadamente de encontrar las palabras correctas. Es una bonificación especial que recibí en el trabajo. Pensé que se merecían unas pequeñas vacaciones». Sus padres lo miraron con tanto amor y orgullo que Carlos sintió como si un puñal le atravesara el corazón. Aquí estaban, creyendo que su hijo los había premiado con su honestidad y trabajo duro, sin saber que en realidad estaban allí porque él había perdido una guerra contra las fuerzas más oscuras de la sociedad. «Carlos», dijo su padre tomando su mano, «estamos muy orgullosos de ti. Sabemos que ser policía no es fácil, pero mantener la integridad en este mundo corrupto requiere un coraje especial». Las palabras de su padre fueron como sal en una herida abierta. Carlos tuvo que excusarse y dirigirse al baño del hotel, donde finalmente se permitió llorar por primera vez desde que todo había comenzado. Cuando regresó a la mesa, se había compuesto lo suficiente para pasar el resto del día con sus padres, fingiendo que todo estaba bien, que el hotel era realmente un regalo de su trabajo honesto y que no había absolutamente nada de qué preocuparse. Esa noche, de regreso en su apartamento, Carlos se sentó a escribir en su diario personal algo que nunca pensó que tendría que documentar. El día en que había vendido su alma para proteger a las personas que amaba. «Hoy aprendí que el mundo no es como me enseñaron», escribió con letra temblorosa.
Aprendí que a veces la honestidad es un lujo que no todos pueden permitirse. Aprendí que hay enemigos tan poderosos que la única forma de proteger a tu familia es rendirse completamente ante ellos. Se detuvo un momento con la pluma suspendida sobre el papel, y aprendí que Pablo Escobar es mucho más inteligente y más cruel de lo que cualquier persona podría imaginar. No me mató, no me torturó. Simplemente me mostró que podía destruir todo lo que amo con la misma facilidad con la que se aplasta un insecto y me dio la opción de ser su cómplice o ver a mi familia destruida. La mañana siguiente, Carlos se presentó a trabajar exactamente a las 8. El sargento Ramírez lo recibió con una sonrisa incómoda y una disculpa elaborada sobre malentendidos administrativos y quejas sin fundamento que habían sido retiradas. Le devolvieron su placa y su arma. Le informaron sobre su promoción a agente de primera clase y su aumento de sueldo. Le asignaron nuevamente su zona de patrullaje en Envigado, exactamente donde todo había comenzado. Mientras caminaba por las mismas calles donde había multado el Mercedes-Benz de Pablo apenas una semana antes, Carlos se dio cuenta de que era físicamente la misma persona, pero que espiritualmente había sido completamente transformado. Ya no era Carlos Mendoza, el joven idealista que creía en la justicia absoluta. Ahora era Carlos Mendoza, el policía, que había aprendido que en Colombia de 1983 había fuerzas más poderosas que la ley y que desafiar esas fuerzas no llevaba a la victoria heroica, sino a la destrucción de todo lo que uno valoraba. Durante las siguientes semanas, Carlos recibió exactamente 3 llamadas de Pablo. Cada una le informaba sobre actividades específicas que ocurrirían en fechas y horarios precisos en su zona de patrullaje. Carlos siguió las instrucciones al pie de la letra. Llegaba tarde a esas áreas, se aseguraba de estar ocupado con otros asuntos y nunca veía nada de lo que obviamente estaba ocurriendo. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notar cambios sutiles en su personalidad. Ya no era el policía entusiasta y estricto que había sido. Ahora era más callado, más calculador, más consciente de las realidades políticas de su trabajo. Sandra también notó los cambios. Carlos, últimamente te noto muy distinto. ¿Está todo bien? Todo está perfecto, respondía Carlos, y técnicamente no estaba mintiendo. Su vida estaba perfectamente controlada por alguien más. 6 meses después del incidente inicial, Carlos había sido ascendido 2 veces más. Tenía suficiente dinero para mudarse a un apartamento mejor, para llevar a Sandra a restaurantes caros y para enviar a sus padres más dinero del que habían visto en toda su vida. Sus padres habían logrado reconstruir su casa, ahora más grande y mejor que la anterior, gracias a las bonificaciones especiales que su hijo recibía por ser un policía ejemplar. Pero cada noche, cuando Carlos se miraba en el espejo, veía a un extraño. Veía a un hombre que había conservado su vida y la de su familia al precio de su alma. Veía a alguien que había aprendido que en el mundo real los buenos no siempre ganan y que a veces la supervivencia requiere compromisos que rompen el corazón. Pablo Escobar nunca volvió a contactarlo directamente después de esas primeras llamadas. No necesitaba hacerlo. Había logrado algo mucho más efectivo que matar o corromper a Carlos. Lo había convertido en un ejemplo viviente de su poder. Cada día que Carlos se levantaba y ponía su uniforme, era una demostración de que incluso los hombres más íntegros podían ser doblegados sin necesidad de violencia, simplemente aplicando presión en los puntos correctos. Carlos Mendoza siguió siendo policía durante muchos años después del incidente. Se casó con Sandra, tuvieron 2 hijos y vivió una vida que desde afuera parecía próspera y exitosa. Pero cada noche antes de dormirse recordaba el día en que había aprendido que en Colombia, durante el reinado de Pablo Escobar,
La honestidad era un lujo que podía costar más de lo que cualquier hombre estaba dispuesto a pagar. La historia de Carlos Mendoza nunca apareció en los periódicos. No hubo héroes ni villanos claramente definidos. Solo había un joven que había cometido el error de creer que las reglas se aplicaban por igual a todos, y un hombre poderoso que le había enseñado de la manera más devastadora posible que estaba equivocado. Y tal vez esa fue la lección más aterradora de todas, que Pablo Escobar no necesitaba matar a Carlos Mendoza para destruirlo completamente. Solo necesitaba mostrarle que el poder real no se mide en balas o explosiones, sino en la capacidad de hacer que un hombre bueno traicione todo en lo que cree y luego vivir con esa traición durante el resto de su vida. Carlos nunca volvió a ver a Pablo Escobar cara a cara después de aquella última llamada telefónica, pero sabía con la certeza que solo da el miedo verdadero que Pablo lo estaba observando, siempre esperando a ver si alguna vez cometería el error de creer que había recuperado su libertad. Nunca lo hizo. Esta historia te hace reflexionar sobre algo muy profundo. ¿Tú qué crees que habrías hecho en el lugar de Carlos? ¿Era realmente Pablo un monstruo o simplemente un hombre que entendía mejor que otros las reglas del juego? Piénsalo bien. ¿Carlos tomó la decisión correcta al final o debería haber mantenido sus principios sin importar las consecuencias? En el lugar de Escobar, ¿habrías usado los mismos métodos psicológicos para doblegar a alguien sin violencia directa? Es escalofriante pensar en el nivel de control mental que logró ejercer, ¿verdad? Pero aquí está la pregunta más incómoda de todas. ¿Cuántos Carlos Mendoza crees que existen en el mundo real ahora mismo? ¿Cuántas personas que conoces han tenido que traicionar sus principios para proteger a quienes aman? Si esta historia te impactó tanto como a nosotros al investigarla y contarla, necesitamos que seas parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora porque tenemos decenas de historias igual de perturbadoras sobre cómo el poder real funciona en las sombras. Dale like si crees que Carlos hizo lo correcto y comenta tu opinión. ¿Era Pablo un genio del control mental o simplemente un criminal sin escrúpulos? Tu suscripción nos ayuda a seguir destapando estas verdades incómodas que otros prefieren ocultar. ¿Te atreves a conocer más secretos del poder que cambiaron la historia de Colombia para siempre?